Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes. En el mundo de la ufología siempre hay una ansiedad total por tener pruebas gráficas, fotografías instantáneas, vídeos, más aún en la actual sociedad de la información, pero muy pocos saben que los ovnis ya han sido fotografiados perfectamente desde hace más de 70 años con comparaciones absolutamente perfectas, además en diferentes lugares del mundo, con una diferencia de años perfectamente clara, y de eso va el programa de hoy. Nos vamos a ir a un incidente asombroso que es el impresionante ovni de McMinnville y de su homólogo, visto y también fotografiado por un piloto de las Fuerzas Aéreas Francesas en el año 1954. Era el mismo, y la gran pregunta, ¿por qué se dejaría ver pudiendo ser invisibles? ¿Qué razón hay además para que hagan lo que hagan, pues vuelen a una altura tan baja? Muy bien, pues vamos a coger nuestra máquina del tiempo preferida y nos vamos al día 11 de mayo del año 1950 a las 7:30 de la tarde. Aquí tenemos a una mujer llamada Evelyn Trent que está regresando, caminando, como siempre, a su granja después de alimentar a los conejos que tiene en una sección particular de su propiedad. Y bueno, pues la señora Trent y su esposo Paul están viviendo en lo que sería pues una finca situada a 9 millas, 14,48 kilómetros de la localidad de McMinnville, muy cerca de Sheridan, en el estado de Oregón. La mujer va andando y de pronto, justo antes de llegar a casa, mira al cielo y observa algo que es imposible. Observa un objeto metálico en forma de disco que se mueve lentamente y que además se dirige en su dirección como si la estuviese siguiendo a ella desde el noreste. Mide 14 metros el objeto, es decir, 46 pies de largo, tiene 4,6 metros, es decir, 15 pies de altura, es absolutamente espectacular, tiene un vértice además que sobresale del núcleo central, tiene dos tipos de diámetro, es decir, pues tiene una parte que es más ancha que otra, es 3 veces más grande que una camioneta, y el problema que tiene esta señora es que lo tiene casi encima. Y claro, se queda patidifusa, poco más que alertada, porque es que pues es que lo tiene encima, se pone nerviosísima, va además demasiado bajo, va a por ella y tiene la impresión de que la está siguiendo y que va a hacer algo con ella. Nerviosa, se pone muy nerviosa y se pone a llamar a gritos a su esposo, que estaba dentro de la casa. Paul, por favor, sal, porque es que mira lo que tengo aquí encima. Y el esposo sale y bueno, también observa perfectamente el objeto. Sí, que lo tenemos encima, a ver qué hacemos. Bueno, están expectantes a ver qué pasa. Tienen miedo, empiezan a tener miedo porque es que está demasiado bajo, y viene hacia ellos y además es que va a por ellos. Entonces el señor Trent reacciona, se queda mirándolo y bueno, es el momento de su vida, pues se va corriendo hacia el interior de la casa, se va a por su cámara y pues toma 2 fotos del objeto. Y antes de que pues de pronto se marche o baje más, pero por lo menos es el momento de su vida, y le saca 2 fotos que son impresionantes. Lo tiene ahí y bueno, pues antes de que se marche o se
pues se ponga a aterrizar, bueno, le da igual. Antes de que se aleje rápidamente hacia el oeste, están observando, parece que ha bajado para ser fotografiado o desde luego ha bajado para hacer algún tipo de actividad con ellos y desde luego ya empiezan a observar que empieza a marcharse hacia el oeste. Inmediatamente, pues el señor Trent empieza a moverse alrededor de la casa, se pone a correr como un poseso alrededor del garaje para intentar volver a hacerle una fotillo, ¿no? Más fotos, pero empieza a observar que el objeto va demasiado deprisa ya después de ese instante glorioso para ellos y empieza a marcharse y el señor Paul Trent tiene que confirmar lo sucedido. Muy bien, tiene sus fotografías, sus instantáneas, pero vuelve a meterse corriendo hacia su casa y entonces llama a su padre y le dice, mira, el padre vive muy cerquita de ellos, ¿no? Estoy viendo esto, sal ahora mismo al porche porque además es que va hacia tu casa. Y entonces, bueno, el padre de Paul Trent sale al porche, bueno, efectivamente, lo tiene encima y observa cómo efectivamente el objeto se marcha volando en esa dirección oeste, pero ha pasado por su casa y por la casa del matrimonio Trent. El ovni que han visto era brillante, preciosísimo, de un color casi metalizado, plateado, con la parte superior plateada, como con un tono de color aluminio, y con la parte inferior con un tono de color bronce que es preciosísimo. Era brillante, pero no tan reflectante como, por ejemplo, el tapacubos pulido de un automóvil. Bueno, durante todo el programa, pues hemos estado observando este ovni de McMinnville, ¿no? La auténtica prueba de que la realidad, pues, supera a la ficción. Un auténtico platillo volante cuando el mundo se ríe de los platillos volantes por fin fotografiado. Controversia total. Un auténtico problema de seguridad nacional porque en junio de 1950, pues resulta, pues para disgusto de las autoridades norteamericanas, que el señor Paul Trent, pues después de hacer las fotos, pues se ha ido al periódico local de McMinnville y resulta que el periódico local de McMinnville se la juega y publica las fotografías para que las vea todo el mundo y sea testigo del impresionante ovni que estuvieron observando en el año 1950. A partir de ese momento, por supuesto, las dudas, real, falso, lo mismo que estáis ahora mismo pensando, pues todos vosotros. El único problema que hay al respecto de este caso es que 4 años después, en marzo del año 1954, volvemos a coger nuestra máquina del tiempo preferida. En la ciudad de Rouen, en Francia, pues hay un extrañísimo reflejo de radar que aparece en el aeropuerto de dicha ciudad gala, y la Fuerza Aérea Francesa ve tan claro pues lo que sería pues esa anomalía, que no es de su ejército y además es que no se mueve a unas velocidades normales, que pues vamos, no tarda nada en mandar a un caza para no solamente verlo, sino fotografiarlo e interceptarlo y derribarlo. Y es que no debería estar ahí, y es que no se mueve a una velocidad posible según la técnica y la aeronáutica del año 1954. Sea lo que sea, no es de Francia, no es de Europa, no es de Estados Unidos, y hay que ir a por él. Y así hacen. La Fuerza Aérea nunca, jamás quiso dar el nombre del piloto, pero es que lo increíble es que este
sí que consiguió una toma del ovni con su cámara de mira. Y atención, porque era el mismo ovni que el caso de McMinnville del año 1950. Pero es que 4 años después estaba desafiando las leyes de la física en Francia. Aquel objeto era idéntico al que se vio en Oregón 4 años antes, y lo cierto es que hubo un auténtico problema para aquel piloto y para las fuerzas armadas de Francia, porque es que no solamente es que estaba allí, sino que es que encima amenazó al piloto militar francés durante varios minutos. En un principio era el piloto de las fuerzas aéreas el que iba a por él, pero hubo un momento en el que el objeto volador no identificado fue el que tomó las riendas de la situación y empezó a hacerle acelerar y a forzar su avión, acelerar sin parar, sin parar y sin parar, hasta llegar al límite de las posibilidades de su avión. Y entonces, a nivel militar, el avión francés, al no poder hacer absolutamente nada más y no podía hacer mejores movimientos, pues se empezó a observar que el ovni pues empezó a hacer lo que quería en torno a él. Se movía en círculos, iba por detrás, iba por delante, empezó a tomar totalmente el control de la situación, y él quedó completamente a su merced en términos militares. Es decir, podía ser derribado en cualquier momento porque aquel objeto no paraba de tenerle pues poco menos que en condiciones de inferioridad a nivel militar. Le podía derribar el ovni a él, cuando él había sido el que había sido mandado para derribar al ovni. No, aquí se giraron las tornas y era el ovni el que le podía haber disparado en cualquier momento. Y vamos, un piloto sabía lo que estaba haciendo, pero había sacado una foto. Y bueno, si el ovni hubiera querido, pues lo hubiera derribado, pero no lo hizo. ¿Por qué? Parecía pues prácticamente más una demostración de fuerza, una defensa de un territorio o un experimento que estaba haciendo. A partir de aquí, 5 preguntas que son absolutamente tremendas. ¿Por qué 2 ovnis idénticos están tan bajos respecto a la superficie de nuestro planeta, desafiando a las fuerzas aéreas de Estados Unidos y de Francia, e incluso dando señales de radar en el caso de Francia? Número 2. ¿Por qué tienen esa misma forma achatada? A día de hoy es difícil observar este tipo de ovnis, siendo los orgánicos y luminosos los más comunes de ver y de filmar. Pero, claro, ¿cuántas civilizaciones nos habrían descubierto y por qué actúan en épocas diferentes? Número 3. ¿Qué actividades estarían realizando a esa altura? ¿Eran experimentos? Ahí, bueno, pues estuvieron prácticamente siguiendo a aquella señora, pero también podemos entender que es más que posible que fuese un experimento con respecto a las sensaciones de aquel piloto. ¿Fue el avistamiento original del matrimonio Trent un experimento por parte de los seres que iban en ese ovni de McMinnville para observar cómo se sentían al ver un ovni real? E incluso también el padre de Paul Trent, el marido del matrimonio Trent. Número 4. ¿Por qué tardó tantísimo el periódico de McMinnville en publicar las fotografías? ¿Hubo presiones para que no lo hiciera? ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué hay tanta controversia con los ovnis del tipo platillos volantes? ¿Y por qué siempre se ha humillado ese tipo de ovnis en todos los países del mundo, pues prácticamente como si fueran fantasías, habiendo casos comparados en países diferentes, en épocas diferentes, en años diferentes, como es el caso de Francia, por parte además del mismo ejército?
Número 5, y como siempre la pregunta del millón: ¿cómo es posible que el OVNI de 1954 pues llevara al caza francés al límite? ¿Por qué lo hizo? ¿Qué tipo de tecnología tienen ese tipo de ovnis? ¿Por qué no lo derribó? Evidentemente el ovni también sabría que estaba siendo fotografiado porque controlaba perfectamente todo lo que era el entorno y el interior de la cabina del piloto. ¿Por qué jugó con él hasta el punto de poner en riesgo la vida del piloto y por qué lo tuvo a su merced tantísimo tiempo a nivel militar y no disparó? ¿Por qué no lo hizo? Hasta aquí uno de los más grandes, controvertidos y para mí, sin ninguna duda, clarísimos casos históricos de la ufología, en este caso de platillos volantes, que fue de forma infame desprestigiado aposta por el ejército de los Estados Unidos de América para controlar el totalmente incontrolable fenómeno OVNI. A día de hoy sigue absolutamente incontrolado, pero que esta vez pues no les salió bien, porque 4 años después de esta impresionante toma, después de este impresionante caso, después de este impresionante platillo volador, una maravilla, pues volvió a aparecer demostrando su poderío con esa curiosa antena, además, en su parte superior. Un caso absolutamente increíble que a mí pues siempre me ha apasionado por esa sensación de sentirse observado, esa carrera de correr a casa para fotografiar lo imposible que se ha hecho posible y está encima de tu casa, de tu vivienda, esa carrera alrededor del garaje de Paul Trent, esa llamada al padre corriendo, ese periódico que tarda meses en decidirse publicarlo, pero al final lo hace, ese piloto francés que se marcha hacia lo imposible, hacia la incertidumbre de un punto en el radar, que sabe que se mueve demasiado deprisa y que es imposible que se mueva demasiado deprisa para interceptar algo que se mueve demasiado rápido, ese éxito de su foto, efectivamente, y ese miedo final de quedarse completamente pues a merced, finalizando con ese alivio de que esa civilización, esos seres que iban dentro del platillo volante, le perdonaron la vida, pero le llevaron al límite. Quizá el experimento en su caso fue: te dejo fotografiarme, miro tu reacción, ya nos visteis en Oregón 4 años antes y ahora a ver qué hacéis para negar que estamos aquí. Efectivamente, la maquinaria de propaganda anti-ovni norteamericana igualmente surtió efecto, porque la gente se ríe de los platillos volantes, pero nadie supo que en Francia pasó exactamente lo mismo. Y eso, en la ufología, esas fotos se llaman pruebas, señoras y señores diputados. Si alguien quiere fotos, pues no hay que irse a un smartphone fotografiando pues los objetos voladores no identificados que entran en el volcán Popocatépetl de México, que por cierto no paran de entrar y salir aprovechando la energía magnética de ese volcán. No hay que irse muy lejos de la modernidad. Aquí solamente tenemos que irnos al año 1950 y 1954, en donde tenemos a un avión militar francés que lo hizo, fotografió un OVNI, en este caso un platillo volador no identificado de una forma de platillo volante, y también a una sencilla granja de conejos cuyos propietarios, un humilde matrimonio de granjeros, vivió el día más especial de su vida fotografiando un platillo volador no identificado. Nada más, espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma y os espero en el siguiente. Muchísimas gracias y que sepáis que en una vida hay muchísimas vidas. Adiós.